Saquen a ese, conserje de aquí ahora mismo. La voz del coronel Michei estalló por el centro de operaciones tácticas mientras las alarmas sonaban en todos los monitores. En la pantalla principal, 8 Navy SEALs estaban inmovilizados dentro de un bastión de ISIS. Sus contadores de munición parpadeaban en rojo. Tenemos operadores muriendo y ella está fregando pisos. Vera Novak no se inmutó cuando 2 marines la agarraron de los brazos, arrastrándola lejos de la puerta donde había estado limpiando. Su uniforme gris estaba empapado en desinfectante industrial, sus manos aún agarraban el mango de la fregona. Nadie notó cómo sus dedos habían estado trazando patrones en el suelo. Las coordenadas exactas de la cuadrícula del complejo se mostraban en las pantallas. Viper 6, aquí Thunder Base. Hemos perdido la visibilidad. Repito, hemos perdido. La transmisión se cortó a estática. 43 combatientes de ISIS, 8 SEALs, 0 rutas de extracción. La matemática era simple, brutal y definitiva. Pero en exactamente 22 minutos, esos números contarían una historia diferente. Una que dejaría a todo un centro de mando cuestionándose todo lo que creían saber sobre la mujer silenciosa que limpiaba sus pisos. Antes de profundizar en esta increíble historia, debo preguntar: ¿alguna vez han juzgado completamente mal a alguien por su trabajo? Quizás lo descartaron como solo el conserje o el cajero solo para descubrir que tenía profundidades que nunca imaginaron. Dejen un comentario abajo compartiendo su experiencia. Leo todos y cada uno de ellos, y son estos momentos humanos los que nos recuerdan porque las apariencias engañan. Y si las historias sobre héroes ocultos entre nosotros los conmueven tanto como a mí, por favor, den las gracias. Su apoyo nos ayuda a seguir desvelando estas extraordinarias historias de gente común con vidas secretas. El silencio en la base de operaciones avanzada, bajo el trueno de las 2 de la mañana, era engañoso. Mientras la mayoría del personal dormía, Vera Novak empujaba su carrito de limpieza por pasillos vacíos con precisión mecánica. Llevaba 6 meses haciendo esto, fregando pisos, sacando la basura, existiendo como ruido de fondo en las operaciones diarias de la maquinaria de guerra estadounidense. Sus movimientos seguían el mismo patrón cada noche. Una rutina tan predecible que seguridad hacía tiempo que había dejado de prestarle atención a la mujer de mediana edad de uniforme gris. La radio de mantenimiento enganchada a su carrito crepitaba con la rutina. Viper 6 avanzando hacia el objetivo. Tiempo estimado de llegada: 30 minutos. Hizo una pausa y sacó una pequeña libreta del bolsillo. Cualquiera que la observara la habría visto anotar lo que parecía un inventario de suministros de limpieza. No habrían reconocido los símbolos como un sofisticado código que combinaba caracteres cirílicos con notaciones matemáticas, un cifrado personal que había desarrollado durante 3 meses de cautiverio en Chesna. Cuando escribir era un tesoro y la privacidad significaba sobrevivir, su mano izquierda temblaba levemente mientras escribía. Un recordatorio constante del daño nervioso que debería haber acabado con cualquier carrera que requiriera precisión. Se ajustó la venda médica especializada en la muñeca, la tecnología avanzada de magnetoterapia desarrollada originalmente para astronautas, pero ahora estándar para lesiones nerviosas crónicas. El medicamento para los nervios que había tomado esa mañana costaba 10 veces más que los analgésicos comunes, pero era lo único que le mantenía las manos lo suficientemente firmes para el preciso trabajo de mantenimiento de armas. Nadie aquí sabía que alguna vez había hecho mantenimiento de armas. Para ellos, ella se encargaba del mantenimiento de baños. «Hola, conserje», resonó la voz de la sargento Davis desde la sala de comunicaciones. La especialista en tecnología de 24 años se apoyó en el marco de la puerta con la arrogancia despreocupada de alguien que nunca ha visto un combate real. Se te escapó un punto fuera del centro de operaciones. Quizás si hubieras pasado menos tiempo escuchando a escondidas y más tiempo limpiando. Vera levantó la vista, con sus ojos grises cuidadosamente vacíos. Lo siento, sargento. Lo consigo enseguida. Su acento se acentuó deliberadamente.
Consonantes de Europa del Este envolvían las palabras en inglés como armaduras. Que pensaran que apenas entendía el idioma. Que pensaran que era solo otra inmigrante agradecida por un salario mínimo y la oportunidad de limpiar lo que dejaron los héroes estadounidenses. Davis sonrió con suficiencia, volviéndose hacia su amigo. Juro que hoy en día contratan a cualquiera. Probablemente ni siquiera sepa deletrear táctico. No se dio cuenta de cómo la visión periférica de Vera había mapeado cada pantalla en la habitación detrás de él, ni de cómo su posición distraída le daba una vista perfecta de la pantalla táctica principal que mostraba la aproximación del Viper 6 al objetivo. Siguió adelante, empujando su carrito hacia el centro de operaciones. Las ruedas chirriaron contra el suelo pulido. Un sonido que había mantenido deliberadamente porque anunciaba su presencia, la hacía parecer inofensiva, olvidable. A través de las puertas de cristal reforzado, podía ver el centro neurálgico del trueno fóbico. Docenas de pantallas que mostraban señales de satélite, imágenes de drones, inteligencia en tiempo real fluyendo como sangre digital por las venas de la guerra moderna. Señora, usted. No puedo entrar ahí. Un joven marine dio un paso al frente, con la mano apoyada en su arma. El soldado Henderson, de 19 años, de Nebraska. Lo sabía porque conocía a todos en la base. Sus nombres, sus rotaciones, sus debilidades. Información recopilada no a través de archivos, sino tras 6 meses de observación invisible. Solo necesito vaciar la basura, soldado, dijo, señalando el contenedor rebosante visible a través del cristal. 5 minutos. Negativo. Órdenes del coronel. No hay civiles en el centro de operaciones durante las misiones activas. Asintió, servil, notando ya que Henderson prefería su pierna izquierda. Una vieja lesión de fútbol americano en el instituto que le revolvía con el frío. Ya estaba anotando que el cierre magnético de la puerta se desconectaba durante exactamente 3,7 segundos durante los cambios de turno. Ya estaba calculando 17 maneras diferentes de entrar en esa habitación si era necesario. La charla por radio se intensificó. Viper 6 en la línea de fase alfa iniciando la aproximación final. Algo andaba mal. Podía oírlo en la voz del controlador táctico. Ese ligero aumento de tono que significaba que la inteligencia no coincidía con la realidad sobre el terreno. Sus dedos retomaron su cuaderno, dibujando lo que parecían garabatos, pero que en realidad eran accidentes geográficos que había memorizado con un breve vistazo al mapa táctico. El coronel Michei salió del centro de operaciones, con el rostro tenso por el estrés. 51 años, tercer despliegue, un problema con la bebida cuidadosamente oculto tras mentas para el aliento y colonia. Casi se estrella contra el carrito de Vera, pero se detuvo en seco con disgusto. ¿Qué demonios haces aquí? Limpiando, señor, respondió ella con la mirada baja. ¿A las 2:30? Vuelve al armario de suministros del que saliste a rastras. Aquí realizamos operaciones militares, no un servicio de limpieza. Empezó a darse la vuelta, pero dudó. Señor, no pude evitar oír al equipo yendo al sector 7. Fue un riesgo calculado, demostrando un conocimiento que no debía tener. El rostro de Michei se ensombreció. Estaba escuchando comunicaciones clasificadas. Las radios, señor, son muy fuertes. En mi país, el sector 7 es lo que llamábamos un. Me importa un bledo como lo llamara en cualquier agujero soviético, _, del que venga, gruñó Michei. Marines, escolten a esta mujer de vuelta a la sección civil. Ahora, 2 marines se materializaron junto a ella, con expresiones profesionalmente neutrales. El cabo Rodríguez y el soldado de primera clase Thompson. Rodríguez sabía cuando estaba nervioso. Su pulgar derecho golpeaba contra la correa del fusil. Ahora golpeaba. Podían sentir la tensión que irradiaba su coronel, la forma en que apretaba la mandíbula al mirar a la señora de la limpieza extranjera que se había atrevido a hablar de asuntos operativos. Mientras se la llevaban, Vera captó,
Un fragmento de tráfico de radio en pánico. Viper 6, hemos perdido la visibilidad. Contacto intenso. Contacto intenso. Estamos atrapados en una explosión estática. Luego nada. El armario del conserje era un espacio de 3x3x3 que oficialmente almacenaba suministros de limpieza. Extraoficialmente, se había convertido en el puesto de observación de Vera. Lo había elegido con cuidado, ubicado en el centro, compartiendo ventilación con la sala de comunicaciones, y lo más importante, completamente ignorado por todos los que importaban. Los marines la depositaron allí con advertencias sobre permanecer en la sección civil, luego regresaron rápidamente a sus puestos. Sola, Vera se movió con un propósito diferente. El temblor en su mano izquierda se desvaneció al abrir lo que parecía ser un panel de interruptores, pero en realidad era un compartimento oculto que había instalado en su segunda semana en la base. Dentro, envueltos en hule, yacían herramientas de un oficio diferente. No las obvias, ni armas ni dispositivos de comunicación que pudieran descubrirse. En cambio, una computadora portátil tan vieja que parecía basura electrónica. Su exterior anodino ocultaba software de cifrado militar. Un puñado de memorias USB que podría haber pertenecido a cualquier estudiante universitario si estos llevaran rutinariamente programas de infiltración de la NSA. Encendió la portátil, sus dedos revoloteando sobre las teclas con una memoria muscular que pertenecía a otra vida. La pantalla se llenó de código mientras accedía a la red de mantenimiento no segura de la base, la utilizada para monitorear los sistemas de climatización y el consumo de energía. Era pan comido pasar de ahí a sistemas más interesantes, especialmente cuando había pasado 6 meses mapeando cada vulnerabilidad digital mientras fingía no mapear nada más que suciedad y mugre. La señal satelital se materializó en su pantalla. Sector 7, lo que los lugareños llamaban la garganta del diablo, un sistema de valles que se había tragado 3 patrullas de la coalición en el último año. Terreno perfecto para una emboscada. Las señales de calor del Viper 6 mostraban a 8 hombres presionados contra las ruinas de una antigua estación de bombeo de la era soviética. Las posiciones enemigas formaban una emboscada en forma de L, como en un manual. Más de 40 casas con campos de tiro superpuestos. Nidos de ametralladoras en terreno elevado. Equipos de lanzacohetes posicionados para cortar cualquier retirada. Y algo más. Vehículos técnicos ocultos bajo la radiación térmica. Mantas, invisibles para la vigilancia estándar, pero delatadas por las sutiles columnas de calor de los motores al ralentí. Se solicitaba una extracción inmediata. La voz de la teniente Torres crepitaba a través de su transmisión interceptada ilegalmente. 4 muertos, 4 heridos, munición negra en todas las armas. 4 muertos, 4 heridos, sin munición. Vera apretó la mandíbula. En el centro de operaciones, podía oír al coronel Michei gritando órdenes, exigiendo apoyo aéreo que no llegaría. El mal tiempo había dejado todo en tierra. La fuerza de reacción rápida estaba a 45 minutos de distancia. La matemática era simple. El Viper 6 tenía quizás 10 minutos antes de que los combatientes de ISIS tomaran su posición. Sus dedos encontraron las cicatrices en su cuello, ocultas bajo el cuello. Quemaduras de cuerda que parecían un intento de suicidio fallido, pero que en realidad eran de un Garat en Cievo, cortesía de un traficante de armas que había descubierto su verdadera identidad. Esa había sido otra situación imposible. Otro momento en el que las matemáticas decían que debía morir. Había salido de ese almacén, dejando 7 cuerpos atrás, cada uno posicionado para contar la historia de una disputa interna que salió mal. Las armas. La red de traficantes se había desmoronado tras las consecuencias, demasiado ocupados culpándose mutuamente como para buscar un fantasma que ya se había desvanecido. Pero eso fue hace 15 años y otra vida, antes de Siria, antes del daño nervioso, antes de que 7 de noviembre muriera oficialmente en un ataque con drones cuidadosamente orquestado para explicar su desaparición de los registros de la CIA.
Cerró la computadora portátil y abrió un panel diferente. Detrás de cajas apiladas de limpiador industrial. El contenido representaba 6 meses de cuidadosa adquisición. Artículos pedidos por separado a través de canales civiles, ensamblados en algo más que sus partes. Un mono de mecánico que podría pasar por equipo táctico militar en la oscuridad. Monoculares de visión nocturna supuestamente para observar la vida silvestre. Equipo de escalada atribuido a un pasatiempo de fin de semana. Y enterrado más profundamente, envuelto en plástico y oraciones, un MCX Rattle con silenciador que había ensamblado con piezas desechadas a través del programa de mantenimiento de armas de la base. La jugada inteligente era permanecer oculta, mantener su cobertura, dejar morir a los soldados en lugar de arriesgarse a exponer un activo que había tardado 2 años en establecerse. Eso es lo que sus controladores habrían dicho cuando tenía controladores, cuando existía en cualquier cargo oficial. Pero Vera recordaba a otros soldados, otras situaciones imposibles. Martínez, su observador en Faluya, susurrándole chistes para mantenerla tranquila durante las vigilias de 18 horas. Chen, enseñándole palabrotas en mandarín durante interminables vigilancias en Hong Kong. Bulov, el desertor ruso que le advirtió sobre la emboscada que la habría matado, que pagó esa advertencia con su vida. Todos fantasmas ahora, todos nombres en una pared inexistente en un edificio al que nunca había entrado oficialmente. Sus manos se movían con decisión. Tenía 19 minutos antes de la siguiente rotación de guardia. 19 minutos para recorrer 15 kilómetros a través de territorio hostil. Infiltrarse en una posición fortificada y eliminar suficientes combatientes enemigos para dar a 8 Seal una oportunidad de sobrevivir. La matemática era imposible. Pero, claro, Vera Novak se especializaba en matemáticas imposibles. Se vestía con movimientos precisos, cada pieza de equipo colocada con memoria muscular. El mono sobre su uniforme de conserje, el chaleco táctico ensamblado con equipo de paintball que, por casualidad, aceptaba placas militarira. El MCX descompuesto en componentes que se reensamblaba en 12 segundos cuando era necesario. El parque móvil de la base estaba a 17 metros de la salida exterior del armario del conserje. Las cámaras de seguridad cubrían los accesos principales, pero Vera había mapeado sus puntos ciegos mientras fingía fumar cigarrillos que nunca inhalaba. Se movía entre las sombras, solo otro retazo de oscuridad en un mundo lleno de formas peligrosas. El Umbey que había seleccionado estaba programado para mantenimiento, lo cual justificaba su ausencia si alguien lo revisaba antes de su regreso. Si regresaba, el sistema de rastreo del vehículo se desactivaba con 3 cortes precisos, y su equipo de comunicación se ajustaba a frecuencias que nadie monitorearía. Cruzó la puerta principal durante el cambio de turno, saludando al soldado Chen, quien apenas echó un vistazo a lo que supuso era una operación de mantenimiento matutina. El camino al sector 7 era una cicatriz en un paisaje hostil. Las fuerzas de la coalición lo controlaban durante el día. De noche, pertenecía a las sombras y a la muerte súbita. Vera conducía sin luces, guiándose por la luna y la memoria. El monocular de visión nocturna convertía el mundo en una claridad teñida de verde. Su mente calculaba vectores de aproximación, rutinas de escape, las matemáticas de la supervivencia en un mundo que, la vida se medía en conteos de balas. Segundos después, el estruendo de la base de operaciones de la Fuerza Aérea estalló en un caos controlado cuando alguien finalmente notó la desaparición del vehículo. La voz del coronel Michei sería la más fuerte, exigiendo respuestas que nadie podría proporcionar. Las imágenes de seguridad no mostrarían nada útil. Archivos corruptos, fallos convenientes, el equivalente digital de encogerse de hombros. Para cuando reconstruyeran lo sucedido, sería demasiado tarde para detenerla. Más adelante, la garganta del diablo se abría como una herida en la tierra. En algún lugar de esa oscuridad, 8 estadounidenses estaban a minutos de la muerte. En algún lugar de esa oscuridad, 43 combatientes del ISIS creían haber ganado.
Estaban a punto de descubrir por qué las eliminaciones del 7 de noviembre tuvieron una tasa de éxito perfecta. Porque ciertas células terroristas aún susurraban sobre el fantasma, que se movía a través de las paredes y dejaba cuerpos que parecían simplemente dormidos. Porque la CIA había pagado $2 millones para fingir su muerte en lugar de arriesgarse a que cayera en manos enemigas. Berinovac detuvo el Humbei a 800 metros de la entrada del valle y armó su arma con manos que ya no temblaban. La medicación el efecto había desaparecido hacía horas, pero la adrenalina era mejor que cualquier receta. Pensó en el teniente Torres, cuya voz había oído en la radio, joven, dedicado, el hijo de alguien luchando en la guerra de otro. Pensó en los otros 7 nombres que desconocía, pero cuyas vidas se habían convertido en su responsabilidad desde el momento en que eligió la acción por encima del anonimato. 20 minutos, chicos, susurró a la oscuridad. Solo denme 20. Entonces se desvaneció en la noche, avanzando hacia el sonido de los disparos con el paso mesurado de alguien que hacía tiempo que había hecho las paces con la muerte, tanto entregándola como recibiéndola. Detrás de ella, el Humbei robado permanecía vacío, con el motor en marcha mientras se enfriaba. En el centro de operaciones tácticas, el coronel Michei gritaba a sus subordinados, exigiendo explicaciones por la brecha de seguridad. Y en la garganta del diablo, las matemáticas de la muerte estaban a punto de cambiar. La garganta del diablo hacía honor a su nombre. Vera se movía por el terreno rocoso como una sombra líquida. Sus pasos calculaban para aterrizar en piedra sólida en lugar de grava suelta. El silenciado MCX colgaba sobre su pecho, pero esa noche permanecería en silencio. Las armas, incluso las silenciadas, hacían ruido. Los cuerpos que caían, hacían ruido. El miedo, aplicado correctamente, no emitía ningún sonido. A través de su visión nocturna, las posiciones de ISIS se materializaron con perfecta claridad. Se habían acostumbrado a su superioridad, seguros de que 8 focas exhaustas no representaban ninguna amenaza. El centinela más cercano se apoyaba en una roca, con su AK-47 sobre su regazo mientras compartía té con otro combatiente. Su conversación silenciosa cubrió la aproximación de Vera hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para oler el cardamomo en sus bebidas. Los puntos de impacto neuronales no habían cambiado desde que sus instructores en Campiri se los inculcaron hacía 20 años. Presión precisa en el grupo de nervios vagos. Parálisis temporal del sistema respiratorio. Inconsciencia en 3 segundos. Muerte en 30 si se mantenía la presión. El primer centinela se desplomó en los brazos de su compañero sin más sonido que un suspiro. El segundo combatiente tuvo el tiempo justo para percibir la confusión antes de que los dedos de Vera encontraran los mismos puntos en su cuello. Bajó ambos cuerpos con cuidado, acomodándolos para que parecieran dormidos. 2 abajo, 41 para el final. Sacó su dispositivo de comunicación encriptado, con tecnología de smartphone de grado militar y capacidades de encriptación cuántica, que mantenía la transmisión segura de datos incluso en el disputado entorno electromagnético de Siria. El teléfono satelital reforzado que sacó de su equipo había sido diseñado para operaciones encubiertas. Su procesador avanzado, capaz de traducción en tiempo real y modulación de voz, imposibilitaba el rastreo. Sus dedos introdujeron un código que no se había usado en 3 años. La respuesta llegó de inmediato. 7 de noviembre terminado. Confirmar identidad. La muerte es solo una tapadera. Respondió. Iniciando protocolo fantasma. Más de 40 objetivos. Enviar el paquete a la cuadrícula 347. Una pausa. Luego, el paquete se entregó en 15 minutos. Buena casa. El paquete sería apoyo de guerra electrónica, interferencia selectiva de las comunicaciones de ISIS, tráfico de radio falsificado, caos digital para complementar lo que estaba a punto de desatar físicamente. Pero primero, necesitaba reducir la manada. Las posiciones de las ametralladoras eran la prioridad. 3 nidos con campos de fuego entrelazados, cada uno tripulado por 2 combatientes.
Vera se movía entre ellos como humo, aprovechando los espacios muertos del terreno donde la superposición de campos de fuego creaba puntos ciegos. El primer nido cayó sobre una combinación de puntos de presión y una cuchilla de cerámica que cortaba arterias corroídas con precisión quirúrgica. Colocó los cuerpos con cuidado. Uno se desplomó sobre el arma, el otro cayó hacia atrás, creando la ilusión de que les habían disparado a distancia. Para cuando llegó a la segunda posición, el componente psicológico de su plan estaba tomando forma. Estos combatientes vestían uniformes mixtos, algunos con excedentes del ejército iraquí, otros con ropa de civil. Signos clásicos de una coalición unida por conveniencia más que por lealtad. El acento regional que había escuchado en las comunicaciones interceptadas sugería al menos 3 afiliaciones tribales diferentes, puntos de presión que podían ser explotados. La dotación del segundo arma representaba un problema. Estaban alerta, escaneando sus sectores con disciplina profesional. Vera sacó un pequeño dispositivo de su chaleco. Otro accesorio de paintball que emitía frecuencias subsónicas a niveles que inducían paranoia y agresión en sujetos humanos. Lo había probado exhaustivamente en sí misma durante largas noches en el conserje armario, desarrollando tolerancia mientras mapeaban sus efectos. El dispositivo se activó con un suave clic. En cuestión de segundos, el artillero más cercano se frotaba las sienes, murmurando sobre dolores de cabeza. Su compañero le gritó que se mantuviera alerta. La irritación en ambas voces aumentó rápidamente. Agotamiento, estrés y manipulación subsónica, creando una tormenta perfecta. Cuando Vera lanzó una piedra que golpeó el casco del primer artillero, este inmediatamente culpó a su compañero. El forcejeo que siguió cubrió perfectamente su aproximación. Nunca la vieron venir. 2 cuerpos más dispuestos para sugerir violencia entre ellos. Uno con el cuchillo del otro en las costillas, el segundo con el cuello en un ángulo antinatural. Que sus camaradas sacaran sus propias conclusiones. La tercera posición requería tácticas diferentes. Estos combatientes estaban demasiado dispersos, demasiado alerta. Pero habían cometido un error. Una pequeña fogata para calentarse, oculta desde la posición de la foca, pero visible desde su ángulo. Vera sacó 3 granadas de humo de su chaleco, modificadas con aditivos químicos que crearían densas nubes asfixiantes. Quitó los pasadores y las hizo rodar pendiente abajo. Observando el viento, llevó el humo directamente a la posición del cañón. Los combatientes abandonaron su puesto, tosiendo y maldiciendo, tropezando con su terreno de batalla. La hoja de cerámica encontró 4 gargantas en rápida sucesión. A otras 2 las inutilizó con ataques neuronales, dejándolas inconscientes pero respirando. Que los supervivientes encontraran a algunos de sus camaradas con vida. Aumentaría la confusión, la paranoia, la sensación de que algo sobrenatural los acechaba. Víbora 6. Víbora 6. ¿Me recibe? La voz del comandante del ISIS crepitó en las radios capturadas. Informe su situación. ¿Por qué ha cesado el fuego? Vera sonrió fríamente. Hora de la fase 2. Presionó la radio con el modulador de voz, hablando en el dialecto regional que había perfeccionado durante 6 meses de preparación. Comandante, tenemos un problema. Unidades iraquíes están disparando contra posiciones sirias. Intentan atribuirse todo el mérito de matar a los estadounidenses. ¿Qué? Eso es imposible. Compruebe la posición del cañón 2. Khalil está muerto. Un cuchillo iraquí le clavó en la espalda. La radio estalló en voces furiosas. Vera se trasladó a su siguiente posición, dejando atrás un dispositivo electrónico que transmitiría argumentos pregrabados en frecuencias de ISIS. En cuestión de minutos, la cuidadosa coalición de conveniencia se desintegraría. Desde su nueva posición estratégica, pudo ver la posición de Sellado. 4 cuerpos tendidos bajo ponchos. 4 heridos siendo atendidos por su médico con los suministros restantes. El teniente Torres mantenía la seguridad con un rifle descargado,
realizando los movimientos de un soldado profesional incluso ante una muerte segura. Era hora de darles esperanza. Vera sacó una pistola de bengalas cargada con un cartucho especial. Fósforo blanco mezclado con magnesio, lo suficientemente brillante como para cegar temporalmente los ojos adaptados a la noche. Disparó directamente al puesto de mando de ISIS, observando a través de su monocular cómo los combatientes se dispersaban de la luz ardiente. En la confusión, se movió de nuevo, esta vez hacia los vehículos técnicos ocultos bajo mantas térmicas. Los vehículos eran la verdadera amenaza. Armas pesadas montadas que podrían convertir la estación de bombeo en escombros. Pero también eran una oportunidad. Vera se arrastró debajo del primer camión, buscando con los dedos las líneas de freno, sin cortarlas. Eso sería descubierto. En cambio, aflojó las conexiones lo justo. Que la conducción agresiva causaría una falla catastrófica. Repitió el proceso con la dirección asistida, las líneas de transmisión y cualquier sistema que pudiera fallar espectacularmente bajo presión. El comandante del ISIS gritaba ahora, exigiendo a sus subcomandantes que restablecieran el orden. Vera lo localizó por su voz. Una figura alta que gesticulaba desesperadamente cerca de un grupo de rocas. Hizo su única concesión a la modernidad. Una ballesta diseñada para operaciones especiales. Silenciosa, con una precisión de 200 metros, sus virotes con un agente paralizante que imitaba los efectos del gas nervioso. El comandante se convirtió en un blanco fácil, iluminado por las llamas y enfocado en su radio. El virote lo alcanzó en el centro de su masa, provocándole convulsiones que sus hombres interpretarían como un ataque químico. Sus últimos jadeos por la radio incluían palabras sobre gas, sobre traición, sobre la traición iraní, semillas de paranoia que florecerían en pánico total. Armas químicas. Alguien gritó. Los iraníes nos traicionaron. Los disparos estallaron en las posiciones del ISIS mientras los antiguos aliados se atacaban entre sí. Vera había estudiado cuidadosamente la composición de sus fuerzas. Sirios que resentían al liderazgo iraquí, iraquíes que desconfiaban de la inteligencia siria, combatientes extranjeros que nadie aceptaba del todo. La alianza se hizo añicos como un cristal bajo presión. Cada grupo convenció al otro de haberlos traicionado a cambio de una recompensa estadounidense. En medio del caos, Vera hizo su aproximación final a la posición de la foca. Ahora se movía de forma diferente, deliberadamente visible, con las manos en alto, gritando en un inglés con acento estadounidense. Viper 6 amigos se acerca. No disparen. 8 armas se dirigieron hacia ella, la mayoría vacías, pero aún apuntando con intención letal. El teniente Torres dio un paso al frente, con el rostro lleno de sospecha y desesperada esperanza. Identifíquese. Protocolo Fantasma, 7 de noviembre, respondió Vera, arrodillándose en una posición no amenazante. Estoy aquí para sacarla de aquí. Las fuerzas enemigas están desorganizadas, pero tenemos quizás 5 minutos antes de que dejen de matarse entre sí. ¿Quién demonios es el protocolo fantasma?, exigió el sargento Hayes, con la pierna envuelta en vendas manchadas de sangre. Alguien que no existe, dijo Vera simplemente. ¿Pueden moverse tus heridos? Torres hizo el cálculo que todo líder de combate aprende. Confía en lo desconocido o muere con certeza. Martínez y Chen pueden caminar con ayuda. Blake y Thompson necesitan camillas. Deja las camillas. Yo me encargo de Thompson. Vera se acercó a la foca más gravemente herida, un chico que no podía tener más de 22 años con heridas en el pecho que lo matarían sin cirugía inmediata. Lo levantó como un bombero, sus nervios dañados gritaban en protesta. Muévete ahora. Sigue mi camino exacto. Pisa solo donde yo pise. Se movieron por el campo de batalla como fantasmas. Vera los guió por pasajes seguros que había mapeado durante su aproximación. A su alrededor, la guerra civil del ISIS rugía. Los sirios acusaron a los iraquíes de venderse a los estadounidenses. Los iraquíes gritaron sobre las armas químicas sirias. Armas.
Combatientes extranjeros disparaban contra cualquiera que pareciera sospechoso, lo que en la oscuridad y la paranoia significaba todos. Los vehículos técnicos rugieron al arrancar mientras diferentes facciones intentaban huir o perseguirlos. Vera contó mentalmente. 3, 2, 1. Los frenos del primer camión fallaron en una pendiente pronunciada, precipitándolo hacia un campo de rocas. El segundo perdió la dirección asistida y se estrelló contra el primero. El tercero, intentando evitar el choque múltiple, reventó la transmisión y bloqueó la única salida. ¿Cómo demonios hiciste eso?, susurró Hayes, observando la destrucción. ¿Hacer qué?, respondió Vera con inocencia. Acabo de llegar. Llegaron al punto de extracción cuando los primeros indicios del amanecer rozaban el cielo. A lo lejos, el sonido de los helicópteros que se acercaban se mezclaba con los continuos disparos del valle. Vera bajó a Thompson con cuidado, comprobando sus signos vitales con la eficiencia práctica. Evacuación médica en 2 minutos, le dijo a Torres. Cuando preguntaron qué había pasado, encontraste una resistencia inesperada, pero lograste romper el contacto durante una disputa interna enemiga. Nunca viste. Yo. Espera. ¿Quién eres realmente? Torres la agarró del brazo. Nos salvaste la vida. Vera lo miró con ojos que habían visto demasiado. No soy nadie, teniente, solo alguien que limpia desastres. Se soltó y desapareció entre las rocas, regresando a donde había escondido el Umbee. El viaje de regreso tomó más tiempo. Cuidado con la ruta para evitar las patrullas de la coalición que podrían hacerle preguntas inoportunas. Vera condujo con las ventanillas bajadas, dejando que el viento limpiara el olor a muerte de su ropa. Sus manos volvieron a temblar mientras la adrenalina se desvanecía, el daño nervioso reapareciendo. Se tragó en seco 3 pastillas de un frasco sin etiqueta. Opiáceos recetados que adormecerían el fuego en sus nervios dañados. El trueno de la FOB apareció con el amanecer. Sus torres de vigilancia y barreras de hormigón, un monumento a la determinación estadounidense en tierras hostiles. La puerta principal era un caos. Vehículos entrando y saliendo. Las secuelas de una crisis apenas evitada. Vera estacionó el Umbee exactamente donde lo había encontrado, incluso reponiendo el combustible que había usado de un bidón. La lata en la parte de atrás. El camino de regreso al armario de conserje le tomó 17 minutos. Se encontró con 6 personas, ninguna de las cuales miró 2 veces al trabajador de mantenimiento. En el armario, se cambió con precisión mecánica. El equipo táctico estaba desarmado y escondido. El mono doblado en una bolsa para quemar que desecharía más tarde. El uniforme de conserje había sido restaurado a su propósito mundano. Se miró en el pequeño espejo que había colgado en la parte trasera de la puerta. Una mujer de mediana edad con cabello canoso y ojos cansados. Alguien olvidable. Alguien invisible. Alguien que definitivamente no acababa de orquestar la destrucción completa de una fuerza de asalto de ISIS. Vera tomó su trapeador y su cubo, volviendo a la rutina que definía su tapadera. Los pasillos necesitaban limpieza. Siempre la necesitaban. Sangre, suciedad y los escombros de la guerra arrastrados por alguien que nadie notó. 2 horas después, la base estaba electrizada por rumores. Los sellos habían regresado. Los 8 con vida. Escape milagroso. Las fuerzas enemigas se habían vuelto unas contra otras. Armas químicas, traición, caos absoluto. Nadie podía explicarlo. Torres estaba siendo interrogaron, describiendo un campo de batalla que se había consumido mientras ellos se esfumaban como sombras. Vera fregaba el exterior del centro de mando, escuchando fragmentos de conversación. La voz del coronel Michei resonaba a través de las delgadas paredes. Quiero saber quién se llevó ese Umbee. Quiero saber cómo alguien vulneró nuestra seguridad. Mojó el trapeador, escurriéndolo con movimientos expertos. Solo otro día limpiando lo que dejaban los guerreros y sus guerras. El Black Hawk aterrizó al mediodía,
algo inusual para una base que rara vez recibía visitas VIP no programadas. Vera observó desde una ventana cómo emergían 3 figuras, 2 contratistas de seguridad y una mujer vestida de civil, cuyo porte denotaba la presencia de la comunidad de inteligencia. La mujer rondaba los 50 años, con el cabello canoso recogido hacia atrás con fuerza, y se movía con la seguridad de quien ha ordenado muertes desde oficinas con aire acondicionado. Vera regresó a su trabajo, pero el instinto la impulsó a ubicarse desde donde pudiera supervisar los accesos al centro de mando. La mujer entró en la oficina de Michei. Se oyeron gritos, y la voz del coronel subió de tono y volumen antes de cortarse bruscamente. 20 minutos. Más tarde, Michei surgió, luciendo pálido. Sus ojos barrieron el corredor hasta que encontraron a Vera. Durante un largo momento, se miraron a través de la distancia institucional entre el oficial y el conserje. Luego caminó hacia ella, cada paso medido y cuidadoso. «Señorita Novak», dijo en voz baja, «¿puedo hablar contigo en privado?» Ella colocó su trapeador. «¿Hay problema con mi trabajo, coronel?» «No, no hay problemas». Miró a su alrededor, asegurando que estaban solos. «Me acabo de informar sobre algo sobre ti, sobre lo que hiciste». La expresión de Vera permaneció neutral. «Limpio pisos, señor. Nada más. El director de actividades especiales piensa lo contrario». Michei sacó una carpeta desde el interior de su chaqueta. «Ella dejó esto para mí. Su archivo real. La mayor parte de ella ha redactado, pero él se fue, mirándola con nuevos ojos. 207 operaciones confirmadas. 7 de noviembre. Eres una leyenda. Estudiamos en War College. Dijeron que muriste en Siria. Quizás lo hice, dijo Vera suavemente. Quizás lo que queda es solo alguien que limpia. Michei luchó con las palabras. El cosas que dije, cómo te traté. Cristo, salvaste a 8 de mis hombres mientras yo te llamaba soviético. Me trataste exactamente como necesitaba que me tratara. Vera interrumpida. Un conserje olvidable que nadie nota. ¿Entiendes? Mi portada me mantiene efectivo. Su desdén era una seguridad operativa perfecta. ¿Pero por qué quedarse? ¿Por qué vivir así? Vera volvió a recoger su trapeador. Porque en algún lugar esta noche, otro equipo entrará en otra trampa. Alguien necesita estar mirando. Alguien necesita estar listo. Ella se encontró con sus ojos. Y los conserjes ven todo mientras que nadie lo ve. Michei se puso de pie más recto y por un momento pensó que él podría saludar. Luego se sorprendió asintiendo en su lugar. Tu secreto es seguro, señora Novak. Pero si alguna vez necesitas algo, necesito que sigues llamándome Ascanlady, dijo Vera con el fantasma de una sonrisa. Necesito que te quejes de mi trabajo. Necesito permanecer invisible. Él entendió. Mientras se alejaba, ella lo escuchó ladrar en un privado que pasaba. Dígale a ese conserje que perdió un lugar junto a la armería. Este lugar parece, __, el soldado parecía confundido, pero transmitió el mensaje. Vera asintió subordinada y empujó su carro hacia la armería. Solo otra mujer invisible con uniforme gris. Esa noche, se sentó en su armario revisando que el satélite se alimenta de su antigua computadora portátil. La nueva inteligencia sugirió otra formación de células ISIS, otra trampa establecida. Otro grupo de jóvenes estadounidenses que podrían entrar a la muerte. Su teléfono zumbó. Un texto de un número desconocido. Paquete entregado con éxito. 8 paquetes recibidos intactos. Ghost Protocolo aprecia la iniciativa del 7 de noviembre. Ella eliminó el mensaje y volvió a sus pantallas. Mañana ella se asignaba a los pisos y la basura vacía. Mañana sería invisible e ignorada. Pero esta noche todavía era el 7 de noviembre. Guardián Angel of Forgotten Wars, protectora de aquellos que nunca conocerían su nombre. La base se acomodó para dormir a su alrededor. En algún lugar, el coronel Michei yacía despierto, repensando cada interacción con el conserje que había despedido. En algún lugar,
El teniente Torres le estaba contando a los informadores sobre un campo de batalla que se había destruido. En algún lugar, 8 focas estaban vivas porque un fantasma se había negado a permanecer muerto. Vera Novak cerró su computadora portátil y preparó su cubo de trapeador para el turno de la mañana. En el silencio de su armario, rodeada de herramientas de 2 oficios muy diferentes, susurró, todavía mirando, siempre mirando. La leyenda del 7 de noviembre nunca se escribiría en historias oficiales. Pero en las sombras donde las guerras se libraron realmente, su historia continuó. Un golpe de trapeador, una vida salvada. Mañana habría nuevas amenazas, y Vera aún estaría allí, empujando su carro chirriante a través de pasillos vacíos, viendo todo mientras no lo vea nadie. Solo un conserje, solo un fantasma, solo un ángel guardián escondido a la vista, siempre listo.